Muy buenos días, ¿cómo están? Amigos, el día de hoy vamos a empezar una nueva unidad que se denomina dinámica. Antes, quisiera saber cómo les ha ido en su primer parcial. Buenos días, Inge. Sí, adelante. Bueno, a mí me fue bien nomás, solo que estaba revisando, hice bien 3 de 4, pero estaba Ujú. revisando el quinto ejercicio, el F5, y, Ya. y revisé también en el sistema que subieron el solucionario. Y la cosa es que yo al resolverlo, en el planteo del problema dice que una persona en su bicicleta da 80 pedaleadas completas por minuto. Y Ujú, entonces yo lo interpreté como que fueran 80 revoluciones por minuto, ¿no? ujú, Pero al ver el solucionario, se interpretó como que fueran 2 pedaleadas por minuto, pero la verdad es que no sé de dónde tendría que haber supuesto eso. Entonces mi resultado salía diferente. Además, igual unos compañeros notaron de que el ejercicio había sido de un libro de física que ellos conocían, y en el ejercicio del libro tampoco toman en cuenta eso de 2 pedaleadas por, oh, por vuelta, digamos. Entonces me pareció algo confuso esa solución, así que no sé, creo que no sé si era posible reclamar algo así. ya, ya. Bueno, esa pregunta creo que, según conversé con el colega que lo había planteado, me dijo que una pedaleada o pedaleada se interpretaría como media revolución nomás, ¿no? Una pedaleada completa, porque es el, cuando tú le das el impulso, ¿no? Entonces tú actúas solamente en media vuelta nomás. Y esa es la interpretación para que luego te salga el 2pi, ¿no? O 6,28. Eso sí, pero la verdad es que no me parece muy claro esa suposición de las 2 pedaleadas. Tal vez hubiera sido mejor si lo hubieran aclarado, ¿no? De que cada 2 pedaleadas hay una vuelta, porque hace parecer por esa misma planteo, ¿no? De pedaleadas completas, decía. Entonces Mm, pareciera un 80 RPM como revoluciones por minuto. Además, como digo, en el texto de donde se sacó el ejercicio es exactamente igual, toman como 80 revoluciones por minuto las 80 pedaleadas. El libro de Goñi Galarce, sí. ya, ya. Bueno, si hay algunos reclamos sobre ese ejercicio, pueden hacerlo también directamente al director académico. Si se admiten los reclamos y de repente puedan darles alguna solución, ¿no? Entonces, no pierden nada, digamos, haciendo conocer sus reclamos. Claro, está bien. Muchas gracias, Inge. Sí, por lo menos, aunque sea para que el próximo examen nos lo puedan aclarar esos detalles. Sí, está bien, no hay problema. Entonces, tienen el nombre, ¿no? Del ingeniero. Eh, No, ¿quién sería, por favor? Aquí, entonces, por el chat les voy a pasar para que puedan hacer sus reclamos. ¿Dónde está? Es el ingeniero Javier Caballero Flores. Eh, bueno, les paso su nombre por el chat. A ver, ¿dónde está? Ya les pasé, ¿no? Es el ingeniero Javier Caballero Flores, director académico de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Ya está bien, muchas gracias, Inge.
Ya. Si mandan su carta, yo pienso que es así, o preguntan directamente a la dirección, ¿no? A su secretario. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más ha tenido alguna dificultad sobre el examen? Ya, bueno, el día de ayer también nos hemos reunido después del examen y comentarles que en la reunión que hemos sostenido con coordinación y los docentes, se ha establecido que el examen final, ¿no? Ya no va a ser de la última unidad, sino de todo, ¿no? Así que como nos toca, todavía, todavía falta el segundo parcial, ¿no? El segundo parcial va a ser de dinámica, trabajo en energía y electrostática, ¿no? Y después, y el examen final va a ser todo eso, lo que entró en el primer parcial, el segundo, más incluido la última unidad que sería circuitos de corriente continua, ¿no? Eso para que tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a proseguir con la parte de dinámica. El libro de Michel Valero, entonces acá tenemos también, primeramente introduce lo que es la primera ley, ¿no? La primera ley de Newton, donde nos dice que si un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ¿no? Ese estado de movimiento de ese cuerpo se va a mantener a menos que actúe una fuerza, ¿no? Pero si no actúa ninguna fuerza que desequilibre ese estado, entonces se mantiene. Entonces hay dos tipos de equilibrio, ¿no? Uno en reposo, con velocidad cero, no se mueve, con respecto a un sistema de referencia inercial, ¿no? Y otro que sería con movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Ya saben que una velocidad constante implica aceleración cero, ¿no? Por lo tanto, esos dos equilibrios, ¿no? O dos estados de equilibrio se pueden dar, ¿no? Entonces acá el concepto de fuerza, bueno, cada uno ya lo interpreta como un esfuerzo muscular, ¿no? Pero sin embargo, una forma de medir la fuerza va a ser a través de la propiedad elástica que tienen los resortes, ¿no? Donde dentro de la zona elástica de un resorte, la deformación del resorte va a ser proporcional a la magnitud de la fuerza, ¿no? Si la fuerza aumenta al doble, el alargamiento del resorte también lo va a hacer, se va a alargar el doble, ¿no? De esa manera también se han establecido los instrumentos para medir fuerza, que son los dinamómetros, que en el fondo aprovechan las propiedades elásticas de los resortes, ¿no? Para poder medir una fuerza. Puede ser también newtons, kilogramos fuerza, ¿no? También libras fuerza. Bueno, acá habla sobre un poco sobre ese tema de los resortes y sus propiedades elásticas, ¿no? Algunas otras fuerzas adicionales a la fuerza mecánica, como es la electromagnética, la nuclear, ¿no? Que obviamente no lo vamos a ver todavía. En electrostática sí lo vamos a ver la fuerza eléctrica, ¿no? Debido a las cargas, pero eso puede ser más adelante, ¿no? Ahora, también el concepto de tensión, ¿no? Tiene que ver también con restitución, ¿no? De la longitud y forma de un cuerpo, ¿no? Ciertamente, cuando decimos que una cuerda está en tensión o en tracción, decimos que está sometida a, a un efecto de estiramiento, ¿no? Sí, una fuerza de estiramiento que trata de alargarlo, ¿no? Es tensión. Lo opuesto de tensión sería compresión, ¿no? Entonces, y a la tensión también se lo puede llamar tracción, ¿no? Bueno, el rozamiento, eh, vamos a ver que en la fuerza de rozamiento o de fricción, vamos a tener de dos tipos, ¿no? Uno que es el de estático, fuerza de fricción estática o fuerza de rozamiento estático, donde va a estar actuando sí, cuando el cuerpo aún está en reposo, ¿no? Pero va a tener un límite, ¿no? Si es que nosotros aumentamos la fuerza para desequilibrar su estado,
Va a haber un momento en el cual está a punto de moverse y se va a mover. Cuando se va a tener entonces la máxima fuerza estática, eso se va a poder calcular, ¿no?, a través del coeficiente de fricción estático, siempre y cuando llegue a su máximo valor. Bueno, ahí está la ley de inercia, que ya lo hemos visto, ¿no? Está básicamente en este enunciado. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no recibe ninguna interacción del exterior. Esa interacción del exterior, para nuestros fines, va a ser una fuerza que viene desde afuera del cuerpo, ¿no?, que es de otro cuerpo, no es una fuerza interna, ¿no? Ok, entonces le pueden dar una lectura, ¿no? Y ahora, por el poco tiempo que tenemos, vamos a empezar a ver algunos ejercicios, ¿no? Asimismo, quiero indicarles que hasta el día miércoles, ¿no?, el día miércoles de esta semana, se va a sacar un banco de preguntas para esta segunda parte, para el segundo parcial, ¿no? Entonces, ya se va a uniformizar un poco los contenidos y el nivel, ¿no? Entonces, vamos a tener hasta este miércoles, para todos los docentes de física, un banco de preguntas base, ¿no? Pero mientras tanto, podemos estar viendo algunos ejercicios de este libro hasta que nos llegue el banco. Bueno, aquí están algunas aplicaciones y vamos a irnos entonces a los problemas, ¿no? Bueno, acá están los problemas. Vamos a ir por problema 8.1 del libro. Bueno, vamos a hacer un screenshot. A ver. Bueno, acá en la parte superior tenemos un resumen de lo que es la primera y la segunda ley, ¿no? Y lo que implica la magnitud de una fuerza de rozamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver ya con los ejercicios. Vamos a irnos a nuestro lienzo de trabajo y copiamos el enunciado, ¿no? Bueno, acá vamos a entonces poner primera y tercera ley, ¿no? Bueno, para este ejercicio entonces nos dice un resorte, ¿no?, se alarga 5 centímetros bajo la acción de una fuerza de 4 kilogramos fuerza, ¿no? La unidad de kilogramos fuerza es en el sistema técnico, ¿no? Es una unidad de fuerza. Ok, entonces acá nos dice cuál es la constante del resorte, ¿no? Si ahora la fuerza es de 7 kilogramos fuerza, ¿cuál es el nuevo alargamiento? Entonces, justamente vamos a ver las propiedades elásticas del resorte. Y para eso hay que hacernos un diagrama, ¿no? Vamos a asumir la posición más cómoda para alargar un resorte. Va a ser cuando está colgado o suspendido de algo, ¿no? Si estábamos imaginando que esto va a ser el techo, y acá lo vamos a suspender, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a utilizar el resorte. Ya. Ese sería el resorte cuando no está, está suspendido, solamente está colgado. Y cuando ya va a estar actuando una fuerza de 4 kilogramos fuerza,
Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? El escenario 2 va a ser cuando de una superficie horizontal, entonces acá el resorte, para que pueda alargarse tiene que interactuar otro cuerpo, ¿no? Puede ser la mano de una persona que va a estar jalando, podría ser también el peso de un cuerpo que podamos colgarlo, o puede ser también otro resorte también, ¿no? Que lo va a estar jalando. Sí, hay muchas opciones para poder aplicar esta fuerza de 4 kilogramos fuerza que nos indica en el problema. Así que vamos a asumir que sea un peso, ¿no? Un peso de 4 kilogramos fuerza. En el caso de que fuera así, entonces vamos a tener nuevamente el resorte y esta vez ok, aquí. Y aquí vamos a colgar un cuerpo, ¿no? Entonces, el peso de este cuerpo va a llegar a tener justamente esta magnitud de fuerza, ¿no? Ya saben que el peso es una fuerza, ¿no? Es diferente a la masa, ¿no? La masa nos va a medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras la fuerza mide la fuerza de atracción de este cuerpo debido a la aceleración gravitacional de nuestro planeta. Así que acá vamos a decir que va a estar actuando el peso del cuerpo, que va a ser exactamente igual a 4 kilogramos, ¿no? Entonces, generalmente simbolizan el peso con B doble del inglés, ¿no? Weight, igual 4 kilogramos fuerza. Entonces, si nosotros observamos ese fenómeno, ¿no? ¿Qué vamos a obtener ahí? Que podemos visualizar. Con relación a su longitud no deformada, ¿no? Aquí vamos a visualizar que hay una deformación del resorte, ¿no? Lo más pequeña que sea. Entonces, este alargamiento que estamos viendo acá, este alargamiento del resorte justamente nos está dando que va a ser de 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Ya. Lo vamos a mantener nomás porque fíjense, las soluciones, ¿no? Están en kilogramos fuerza por centímetro. Entonces, si queremos sacar en estas mismas unidades, hay que mantener los centímetros. Entonces, un poco recordando lo que es la ley de Hooke. Un resorte es un cuerpo elástico que cuando se deforma, ¿no? Va a actuar una fuerza que va a hacer que el resorte quiera volver a sus dimensiones y forma originales, ¿no? Entonces, el resorte no quiere estar en un estado alargado, ¿no? Quiere retornar a su estado inicial no deformado. Por lo tanto, va a actuar una fuerza en sentido contrario
¿no? Sobre el bloque de 4 kilogramos de peso en sentido contrario. Entonces aquí lo voy a dibujar también esa fuerza, que va a ser la fuerza elástica del resorte, debido al resorte y a sus propiedades elásticas. ¿Qué pasó ahí? Ok. Ok, ahí está, ¿no? Esa fuerza elástica, entonces vamos a decir, es una fuerza de restitución de la forma y longitudes o dimensiones originales del resorte, ¿no? Y vamos a simbolizarlo con F sub E, E de elástico, ¿no? Según la ley de Hooke, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Ley de Hooke. Nos dice que en términos de magnitud, ¿no? La fuerza elástica, la magnitud, el tamaño, el módulo, la intensidad, ¿no? de la fuerza elástica va a ser igual, ¿no? Es directamente proporcional al alargamiento. Podemos llamarlo ese alargamiento, a veces lo llaman solamente X o delta de X, ¿no? En general son delta, ¿no? Cambio de posición del extremo del resorte, ¿no? Ese va a ser el alargamiento. Y por una constante K, que es propio de las propiedades físico-mecánicas del material del que está hecho el resorte, ¿no? Pues el resorte puede estar hecho de varios metales, ¿no? Puede estar hecho de acero, puede estar hecho de cobre, aluminio, hierro, no sé, o algunas aleaciones, ¿no? Pero cada una de esos materiales va a tener diferente efecto cuando se le aplica una fuerza constante, una determinada fuerza se va a alargar de diferente manera. Otros alargarán más, otros menos, y eso va a depender de sus propiedades físico-mecánicas del material del que está hecho el resorte, ¿no? Eso es. Entonces, este K es propio del material, ¿no? Inge, Sí, adelante. que hay veces que a la K le ponen negativo. Eso es cuando estamos hablando vectorialmente, ¿no? Ahorita solamente estoy hablando de la escalarmente, es decir, a partir de la magnitud, ¿no? El tamaño del vector. Ahora, si yo quiero hablar vectorialmente, ¿no? Voy a ponerlo así, ¿no? La fuerza elástica del resorte, ¿no? Ya vectorialmente va a ser igual a menos, ¿no? La constante K del resorte por el desplazamiento, por el vector desplazamiento, que también es una cantidad vectorial, ¿no? En este caso, el desplazamiento de su extremo inferior, ¿no? Va a ser este, ¿no? Es la posición inicial y vamos a ir a la posición final, ¿no? Entonces, este vector que estoy dibujando, ese es el delta de X, ¿no? O X, a veces lo ponen más. El signo menos solamente indica que ambos vectores van a estar en sentido contrario, ¿no? Si la fuerza elástica está, en este caso, para este resorte alargado, está apuntando hacia arriba, ¿no? El desplazamiento de su extremo, el alargamiento, el vector alargamiento está apuntando hacia abajo, ¿no? Los dos tienen sentidos contrarios. Eso es vectorialmente, ¿no? Ahora, si uno te pregunta, ¿y cuál es la magnitud, ¿no? de el tamaño del vector fuerza elástica? Es igual a la constante K del resorte y por el desplazamiento en magnitud, ¿no? Entonces no se olviden eso, ¿no? Bueno.
Ok, entonces, pero el otro caso es cuando, por ejemplo, en vez de que esté alargado, podemos comprimir el resorte, ¿no? Sí, una reducción en su longitud inicial. Así, la fuerza elástica estaría, en vez de que esté apuntando hacia arriba, estaría apuntando hacia abajo. Y el desplazamiento hubiera estado apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, el signo negativo nos dice solamente eso, que el vector fuerza elástica va a estar en sentido contrario al desplazamiento o al alargamiento del resorte, ¿no? Ok, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a resolver la primera parte que nos pregunta cuál es la constante del resorte, ¿no? Ok, para eso, entonces, como ven acá, el cuerpo está en equilibrio, no se mueve, ¿no? Está en reposo cuando está suspendido del resorte, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos acá nuestro sistema de referencia, nuestro eje Y, digamos, porque las fuerzas están verticales, entonces vamos a decir, como el cuerpo se encuentra en reposo, ¿no? Por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en esa dirección, en la dirección vertical, tiene que ser igual a cero, porque ese cuerpo que cuelga está en reposo, no se mueve, ¿no? No hay aceleración. O- ¿Y qué fuerzas están actuando entonces acá? ¿No? La sumatoria de fuerzas en la dirección Y nos va a dar la fuerza neta. La fuerza neta tiene que ser cero, ¿no? Pero hay dos fuerzas, ¿no? Vamos a colocar la fuerza elástica como positivo porque está apuntando hacia arriba. Y vamos a poner el signo negativo al peso porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Menos el peso del cuerpo. Y esas dos fuerzas son las únicas que están actuando sobre el bloque de masa M, o de este cuerpo que tiene un peso de 4 kilogramos, ¿no? Y eso tiene que ser igual a cero, ¿no? Listo. Entonces, en esta ecuación ya he considerado los signos, ¿no? Los sentidos de los vectores, ¿no? Y estoy pasando de lo que es vectorial a escalar, ¿no? Aquí. Por lo tanto, si me preguntan la constante elástica del resorte, yo sé que la magnitud de esta fuerza elástica es igual a que por la ley de Hooke, a la constante K del resorte por el alargamiento del resorte, ¿no? Delta, delta de X. Bueno, así lo vamos a llamar ahora, ¿no? Debería ser delta de Y, pero estamos en Y también, ¿no? Pero no importa. Acá menos el peso puede pasar al otro miembro, con signo cambiado, ¿no? Y vamos a tener aquí que va a ser igual a 4 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces acá vamos a tener la constante K del resorte, va a ser mm, el alargamiento. Ya tenemos acá cuánto es la magnitud del alargamiento, ¿no? 5 centímetros. Entonces acá vamos a tener 4 kilogramos fuerza dividido entre 5 centímetros. Desde acá entonces determinamos la constante K del resorte, que es una constante que depende del material del que está hecho el resorte, ¿no? De sus propiedades físico-mecánicas. Entonces, para calcularlo, 4 dividido entre 5, 0.8. 0.8 kilogramos fuerza por centímetro. Muy bien, la interpretación física de la constante K, viendo sus unidades, nos dice que
Si yo quiero alargar al resorte 1 centímetro, ¿no? Acá se supone que aquí abajo es un 1, ¿no? Si yo quiero alargar 1 centímetro, tengo que aplicar una fuerza de 0,8 kilogramos fuerza. Entonces, la constante K del resorte me expresa, digamos, la fuerza necesaria para deformar al resorte en una unidad de longitud, para alargar al resorte en una unidad de longitud. En este caso, 1 centímetro. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el nuevo alargamiento? Si la fuerza ahora es de 7 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces acá, obviamente, si este es de 4, ¿no? Entonces de 7 se va a alargar más, ¿no? Siempre y cuando no llegamos al límite elástico, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para un alargamiento de 7, aquí lo voy a hacer más o menos, el dibujo. Entonces, vamos a tener un cuerpo más pesado, ¿no? Así, con mayor peso. Por lo tanto, el alargamiento va a ser mayor. Y tenemos que dibujarlo de esta manera. Vamos a ver. Las medidas de resorte. Ya. Entonces, en comparación con la longitud original del resorte, que estaría más o menos por acá, copiando la misma dirección, ahí, aquí vamos a tener un nuevo alargamiento, ¿no? Ese alargamiento va a ser desde aquí hasta aquí, ¿no? Lo podemos colocar de color. Ya está, ¿no? Ok. Este sería el nuevo delta de X, ¿no? El nuevo alargamiento del resorte. Sí, al final va a ser lo mismo, porque acá también en este nuevo alargamiento nuevamente llega al reposo del cuerpo y nuevamente la fuerza elástica se va a equilibrar con el peso del cuerpo. Por tanto, vamos a tener nuevamente esta expresión de acá, pero para el nuevo caso, acá vamos a tener una nueva fuerza, ¿no? Una nueva fuerza elástica, ¿no? Prima, vamos a llamar, y un nuevo peso, ¿no? Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. Acá ya sabemos que esto va a ser en magnitud igual a constante K por el desplazamiento, al nuevo desplazamiento delta de X', vamos a poner, que es nuestra incógnita, ¿no? Igual al nuevo peso, ¿no? Que es de 7, ¿no? 7 kilogramos fuerza. Como el resorte es el mismo, el K de ese resorte propio de su material, entonces el K del resorte es el que acabamos de encontrar hace un momento, 0,8. Entonces acá también la única incógnita va a ser el nuevo alargamiento debido a esa fuerza de 7 kilogramos fuerza, ¿no? Así se van a despejar, entonces va a ser el nuevo peso de 7 dividido entre el K del resorte, porque el resorte no estamos cambiando, ¿no? Entonces el mismo resorte, entonces el valor de K va a ser el mismo. Entonces acá vamos a decir el nuevo peso es de 7
kilogramos fuerza dividido entre el K, que es 0.8. Estamos con kilogramos fuerza por centímetro. Entonces, kilogramos fuerza con kilogramo fuerza se van a cancelar y el resultado del nuevo desplazamiento o el alargamiento del soporte va a estar en centímetros. Así que si lo calculan, 7 dividido en 0.8. Y nos da 8,75 centímetros, ¿no? Entonces lo colocamos 8,75 centímetros. Esa es para la segunda pregunta, ¿no? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro, hija. Muy bien, gracias. A ver, vamos a continuar entonces con más ejercicios. Un poco vamos a hablar ahora de la fuerza de rozamiento, ¿no? Con el ejercicio 8.2, ¿no? Para introducirnos sobre el tema de la fuerza de rozamiento estático. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2, 8.2, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces acá nos dice el enunciado. Tenemos un objeto de peso, ojo que acá dice peso, ¿no? Entonces, el peso ya de por sí ya es una fuerza, ¿no? Es la fuerza con la que el cuerpo es atraído hacia el centro de nuestro planeta. Y aquí fíjense las unidades también que nos dan, ¿no? En una clase anterior les he dicho también, una forma de identificar qué magnitud nos están dando es a través de las unidades, ¿no? Como es unidades de kilogramos fuerza, eso es una unidad de fuerza, ¿no? Si hubiera sido solamente kilogramos, ¿no? Hubiera sido masa, ¿no? La cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Entonces acá ya te nos está dando el peso directamente, la fuerza, ¿no? En algunas situaciones nos puede estar dando la masa y tendríamos que multiplicar por la aceleración de la gravedad para poder tener el peso, ¿no? Se encuentra sobre un plano horizontal, dice, ¿no? Bueno, vamos a dibujar eso. Entonces, acá. Asumiendo que este sea el plano horizontal y el objeto ahí lo vamos a tener. Eso no va a ser. Ok. Un niño empuja horizontalmente, ¿no? Acá nos dice también ya la dirección de la fuerza que va a ejercer el niño, ¿no? Por eso que leer con cuidado el enunciado, ¿no? Porque podemos estar no tomando en cuenta algunos datos, ¿no? Por ejemplo, acá el niño empuja, ¿no? Cuando hace un empujón, entonces ejerce una fuerza, ¿no? Horizontalmente. Aquí ya nos está dando la dirección de la fuerza. El objeto ya hace una fuerza de 3 kilogramos fuerza, ¿no? Ok, entonces dibujamos esa fuerza. Ahí está.
puede estar jalando el niño ahí, y esa va a ser la fuerza. Ok, ¿y qué más nos dice? ¿No? El objeto empieza a moverse, ¿no? Aquí hay algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta, esta parte que dice empieza a moverse. Cuando nosotros vamos a hablar de fuerza de rozamiento estático, la fuerza máxima de rozamiento estático o de fuerza máxima la fuerza máxima de fricción estática se va a dar justamente en esta condición, ¿no? Cuando está empezando a moverse, cuando empieza a o se va o se mueve ya, inminentemente, ¿no? Comparte esos dos estados, ¿no? En el estado límite, ¿no? Cuando el cuerpo está a punto de moverse y, y empieza a moverse, ¿no? Entonces en ese límite vamos a decir que se va a estar actuando la máxima fuerza de fricción estática. Y justamente ahora nos pide cuál es el coeficiente de fricción estático de rozamiento, ¿no? Ok, vamos a un poquito ver el tema de la fuerza de rozamiento. El coeficiente de fricción estático generalmente se utiliza la letra mu del alfabeto griego. Así es, ¿no? Mu. Y a veces colocan sub S, ¿no? Vienen de static, del inglés static, estático, ¿no? O pueden ponerle mu sub E, ¿no? De estático, ¿no? Bueno, este coeficiente de fricción estático solo va a aparecer cuando está la fuerza máxima de fricción actuando, ¿no? En otras palabras, vamos a decir que se define así, ¿no? La fuerza de fricción F estática máxima, cuando tiene su máximo valor, de acuerdo a la teoría, nos dice que esto va a ser igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Entonces, eso va al formulario. Y acá ya nos están diciendo que justamente cuando este niño aplica una fuerza de 3 kilogramos fuerza, ¿no? Vamos a poner de 3 kilogramos fuerza, va a estar actuando ya, como dice, el objeto empieza a moverse, entonces ya estamos teniendo la fuerza máxima estática. Vamos a dibujar esa fuerza. Le pondremos de color naranja. A ver. Eso va a estar actuando a nivel del contacto entre el bloque y la superficie horizontal, o el plano horizontal, ¿no? La fuerza de fricción siempre tiene una característica que se va a oponer al movimiento, ¿no? Se opone al movimiento, ¿no? Si el niño empuja hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a estar en sentido contrario, hacia la izquierda. Entonces, como acá va a estar actuando la fuerza estática máxima, y aquí en el enunciado nos dice, eh, hay esta expresión que dice, que nos indica que es así, ¿no? Y empieza a moverse, ¿no?
Bueno, otras expresiones parecidas que nos indican que va a ser la fuerza máxima estática. Puede ser también que está a punto de moverse. Eh, ¿Qué más? Bueno, expresiones parecidas a esa nos hacen referencia a eso, ¿no? Ok. Algo que tienen que notar es que la fuerza estática, en principio, va creciendo, ¿no? Si nosotros hubiéramos aplicado una fuerza menor, ¿no? Por ejemplo, de 1 kilogramo fuerza, si el niño hubiera estado actuando con 1 kilogramo fuerza, la fuerza de fricción estática hubiera aumentado en esa misma magnitud. Entonces hubiera estado en sentido contrario con 1 kilogramo fuerza en sentido hacia la izquierda. Si el niño hubiera aumentado la fuerza, digamos, a 2 kilogramos fuerza, entonces la fuerza de fricción estática también hubiera aumentado a esa misma magnitud, ¿no? Pero en sentido contrario, ¿no? De tal manera de establecer el equilibrio y el cuerpo no se mueva. Pero todo tiene un límite, ¿no? Cuando ya ejercemos mucho más fuerza, va a haber un punto en el cual, en este caso, cuando la fuerza de fricción, de la fuerza que actúa, la fuerza externa, debido al niño es de 3 kilogramos fuerza, la fuerza estática máxima ya no crece más, ya llega a su valor máximo y ahí es donde se utiliza este coeficiente de fricción estático máximo, ¿no? Para calcular justamente este coeficiente cuando está a punto de moverse y se mueve, ¿no? Entonces eso hay que verlo así, ¿no? Entonces cuando empieza a moverse, estamos en el límite en el cual que todavía aún no se está moviendo, ¿no? Entonces está a punto de moverse. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal va a ser cero, ¿no? Es un equilibrio en el cual ya está a punto de romperse el equilibrio, ¿no? Ok. Colocando un sistema de referencia como el eje X positivo hacia la derecha, ¿no? Ya podemos establecer las ecuaciones acá. Ya vamos, la sumatoria de fuerzas, ¿no? Que va a ser la fuerza neta, la segunda ley de Newton, en la dirección horizontal, que para nosotros va a ser sobre el eje X. Como está, el objeto empieza a moverse, pero está en el límite entre, pero aún todavía no se ha movido, ¿no? Pero ya va a moverse. Entonces, aún así está ahí en equilibrio, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, como se ve acá, las únicas fuerzas son las fuerzas que actúa el niño a la derecha, menos la fuerza de fricción estática máxima, que va a estar actuando en sentido contrario, por eso es negativo. Y todo esto es igual a cero, ¿no? Bueno, acá ya se considera la parte de las direcciones, ya que están dadas por los sentidos, por los signos de estos dos, ¿no? Acá ya estamos hablando ya de magnitudes nomás, ¿no? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es cuál es el coeficiente estático de fricción, ¿no? Bueno, acá está la definición. Si estamos usando el valor máximo de la fuerza estática, eso es igual al coeficiente de fricción estático o la fuerza normal, ¿no? Hasta la fuerza del niño, ¿no? Igual a cero, ¿no? La fuerza normal, vamos a hacerlo con el análisis en la dirección vertical, ¿no? Aquí también vamos a establecer nuestro sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué fuerza está actuando en la dirección vertical sobre el bloque?
sobre el objeto. Entonces, siempre hay que dibujar el peso, ¿no? Que siempre va a estar dirigido hacia abajo, dirigido hacia el centro del planeta, ¿no? Eso vamos a colocarlo mm, de este color, el peso. Ya está. Entonces, como el cuerpo no se desplaza verticalmente, no hay movimiento vertical, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber una fuerza que equilibre a este peso. Y esa es justamente la fuerza que ejerce la superficie horizontal sobre el objeto, que es siempre perpendicular a la superficie, se llama fuerza normal. Entonces, acá vamos a dibujar la fuerza normal de este color. Listo. Ahí está. De tal manera que la suma de estas dos fuerzas, ¿no? Tiene que ser igual a cero, porque no hay ninguna aceleración en la dirección vertical, ¿no? Entonces, la fuerza normal equilibra el peso, ¿no? Es decir, lo contrarresta el efecto del peso. Si no habría la fuerza normal, entonces estaríamos en caída libre, ¿no? Debido a esta fuerza del peso. Entonces, como no hay aceleración también en la dirección vertical, de ahí vamos a encontrar la fuerza normal, ¿no? Acá diciendo que haciendo la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, como no hay aceleración, es cero, en equilibrio. Tenemos la fuerza normal positiva hacia arriba, menos el peso que está en sentido contrario, y no hay más fuerzas, ¿no? Es igual a cero. De acá entonces la fuerza normal va a ser igual al peso. Ojo que la fuerza normal no siempre es igual al peso en todo. En este caso, cuando está el bloque sobre una superficie horizontal, ahí sí, ¿no? Pero si él estaría en un plano inclinado, ya no sería igual al peso, sino a una fracción del peso, es menor. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces como ya tenemos la fuerza normal que nos necesitamos para despejar luego en esta ecuación, esto es igual al peso en magnitud y el peso ya nos estaban dando, ¿no? Acá 10 kilogramos fuerza está. Acá tenemos ya que es 10 kilogramos fuerza. Ok, aquí vamos a ir despejando. Lo que nos interesa es el coeficiente de fricción estático. Eso va a ser igual, despejando, ¿no? A la fuerza que aplica el niño, ¿no? Dividido entre la magnitud de la fuerza normal, ¿no? Entonces acá el niño ejerce 3 kilogramos fuerza. La fuerza normal va a ser igual a 10, ¿no? Kilogramos fuerza en magnitud. Bueno, acá también podemos ver que el coeficiente va a ser adimensional, ¿no? No tiene dimensiones, ya que las unidades de fuerza se cancelan y vamos a tener un solo número, es adimensional, ¿no? Bueno, acá vamos a decir el coeficiente estático, mu sub s, va a ser igual a 0,3, ¿no? Sin unidades. Y esa es la respuesta que tenemos acá, ¿no? Bueno, sobre este ejercicio, ¿alguna pregunta, jóvenes?
Ok, vamos a continuar entonces ahora con una situación más del otro equilibrio. Este es el equilibrio cuando está en reposo respecto a un sistema inercial de referencia. En este caso, el sistema inercial sería un punto sobre la superficie de la Tierra en el cual está esta superficie del bloque, ¿no? Ahora vamos a resolver otro ejercicio en el cual las condiciones un poco cambian, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio de acá. Ah, no, más arriba está. El ejercicio 8.13 habla de este sistema que está moviéndose con velocidad constante, ¿no? Velocidad constante implica aceleración cero. Es el otro equilibrio de la primera ley de Newton. Un estado de equilibrio es cuando un cuerpo está en reposo, no se mueve de velocidad cero, o se puede mover, como en este caso, pero se mueve con una velocidad constante, donde no aumenta la velocidad ni disminuye. Por tanto, este sería el segundo equilibrio que menciona la primera ley de Newton, ¿no? Si un cuerpo está en reposo o, en este caso, se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Con velocidad constante. Entonces, esto más vamos a resolverlo para que ustedes esté ilustrado la primera ley de Newton, ¿no? Vamos a copiar. Bueno, ahí tenemos el enunciado del problema. En la figura, entonces, 8.5p, los dos cuerpos A y B pesan cada una 50 kilogramos, ¿no? Kilogramos fuerza. Y se mueven con velocidad constante. Ojo con eso, ¿no? Velocidad constante, eso implica aceleración cero. Si es aceleración cero, estamos con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que hemos estado viendo en cinemática. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Este coeficiente de rozamiento ya no es el estático que hemos visto anteriormente, sino el cinético. Coeficiente de cinético, C de cinético, ¿no? Mu sub C, ¿no? El coeficiente de fricción estático solamente actúa cuando el cuerpo está en reposo y en su punto límite cuando está a punto de moverse, ¿no? Ahí. Pero si los cuerpos, como acá dicen, están ya moviéndose con velocidad constante, entonces ya no está actuando ninguna fuerza de fricción estática, sino sería ya directamente cuando el cuerpo se mueve, actúa la fuerza de fricción de deslizamiento cinético, ¿no? Así que mucho ojo con eso, ¿no? Para los dos cuerpos. Los dos cuerpos obviamente A y B que están en contacto con las superficies, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el peso de C? Entonces, para este caso, este es el segundo equilibrio de la primera ley, con movimiento rectilíneo uniforme. Hay que hacer entonces los diagramas de cuerpo libre para cada cuerpo, ¿no? Para el cuerpo que está A, B y C. Un diagrama de cuerpo libre son las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el A. Aislamos el cuerpo, ¿no? Ahí está. Para A, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre el bloque de A? A ver, lo primero hay que dibujar el peso, ¿no? El peso de A. Siempre dirigido hacia abajo y dirigido hacia
el peso de A. Podemos denominarlo WA. ¿Qué más aparte de su peso? Hace un momento hemos visto lo que es la fuerza normal, ¿no? Perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, 90 grados con la superficie, estaría actuando la fuerza normal debido a la superficie de contacto. Como está actuando en el cuerpo A, entonces vamos a diferenciarlo con N sub A, ¿no? La fuerza normal. Aquí hay una cuerda que está jalando, ¿no? Esa es otra fuerza que vamos a llamar tensión o tracción. Entonces acá también dibujamos esa fuerza de manera horizontal en este caso. Como ahorita estamos con una reducción de la realidad a un caso simple, ideal, vamos a decir que esta cuerda es una cuerda de tal manera que es una cuerda ideal donde vamos a tener una sola tensión en toda esta cuerda, ¿no? Y que esa polea que está aquí va a ser una polea ideal donde su momento de inercia, ¿no? La dificultad que tiene la polea para girar va a ser cero o tiende a cero, es despreciable. Su masa también va a ser despreciable y la fricción entre la cuerda y la polea también va a ser cero, ¿no? Entonces es una polea ideal, ¿no? Tiene que cumplir esas tres condiciones: masa cero, momento de inercia cero y fricción cero. Por lo tanto, vamos a tener solamente una sola tensión entre los bloques A y B, ¿no? Aquí hay otro pedazo de cuerda, acá también nuevamente una polea ideal, donde en esta otra parte de otra cuerda va a ser otra tensión, ¿no? Entonces acá podemos decir que esto que sea una tensión 1 para esta cuerda, para diferenciar, y para este otro pedazo de cuerda, vamos a tener otra tensión que podemos decir T sub 2. Por lo tanto, ya diferenciándolo, entonces esto va a ser el T sub 1. Como acá nos dice que en esos bloques actúan fuerzas de rozamiento, ¿no? Y esto es el rozamiento cinético. Entonces hay que dibujar la fuerza de rozamiento, ya sea estático o cinético, siempre actúa en contra de la tendencia de movimiento, ¿no? O en contra del movimiento en este caso. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a estar en sentido contrario, dirigido a la izquierda. ¿Sí? Pero no tan grande, ¿no? Porque si fuera grande, estaría a escala, entonces estaría moviéndose este bloque hacia la izquierda y no hacia la derecha, ¿no? Bueno, hasta para dibujar los vectores hay que tener cuidado, ¿no? Acá tenemos que dibujar la tensión, ¿no? Bueno, en este caso está en equilibrio, ¿no? Entonces tendría que ser de igual magnitud para que no haya ninguna aceleración, ¿no? Entonces, acá vamos a aumentar un poquito más de tal manera que en magnitud esté igualado, ¿no? Con la tensión 1. Ok, listo. Acá nos dicen que se va a mover con velocidad constante. Lo podemos dibujar el vector velocidad, ¿no? Esto va a ser igual a constante. Velocidad constante, eso implica aceleración igual a cero. Muy bien, entonces haciendo la sumatoria de fuerzas tanto vertical y horizontal, ya vamos a tener un sistema de ecuaciones acá.
Ok, entonces acá vamos a tener sumatoria de fuerza en la dirección horizontal X, ¿no? Asumiendo obviamente nuestro sistema de referencia XY, ¿no? Y apuntando hacia arriba y X hacia la derecha. Entonces vamos a tener esto igual. Como no hay aceleración en la dirección, es velocidad constante, aceleración cero. Acá era masa del cuerpo A por la aceleración, ¿no? Como la aceleración es cero, cero por la masa cero, por tanto esto es cero. Es el otro equilibrio que les estaba diciendo. Así que la sumatoria de fuerza en la dirección X va a ser cero. Acá vamos a tener entonces la tensión T1 menos la fuerza de fricción estática 1, o bueno, la fuerza de fricción cinética 1, perdón. Lo vamos a simbolizar así, fuerza de fricción cinética 1. Va a ser igual a cero, porque no hay más fuerzas, ¿no? Ok. La tensión 1 no lo tenemos. Oh, procesamiento. Acá la tensión 1 va a ser igual. Despejando la fuerza de fricción cinética 1. Entonces, por definición, la fuerza de fricción cinética es igual al cociente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿no? Eso va a ser igual a la tensión T1. Entonces, la normal hacemos haciendo el análisis de, como hicimos anteriormente, la sumatoria de fuerza en la dirección Y. También es cero porque no hay ningún movimiento vertical. Las únicas fuerzas son la fuerza normal y el peso, que está actuando en sentido contrario, por eso es negativo. Y eso va a ser igual a cero. De acá la normal de A, ¿no? Estamos hablando de este mismo cuerpo, en el cual va a actuar esta fuerza normal. Entonces va a ser igual en magnitud al peso del cuerpo A. Y esto es igual, de acuerdo a los datos, el peso de A y B es de 50 kilogramos fuerza, ¿no? Este en el enunciado. Y aquí ya tenemos eso. Y por lo tanto aquí la tensión T1 ya vamos a tener, ¿no? Coeficiente de fricción cinético 0.2 está en el enunciado por 50 kilogramos fuerza. Lo calculan 0.2 por 50, 10, igual 10 kilogramos fuerza, ¿no? Listo. Ahora hacemos el análisis para el cuerpo B, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo B. Siendo un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que va a estar actuando una fuerza normal, perpendicular a la superficie, ¿no? En este caso, fíjense que no va a ser igual al peso, ¿no? Perpendicular entonces a la superficie.
Aquí vamos a ponerle normal B. El peso de B va a estar siempre dirigido hacia abajo, ¿no? Vertical. Y va a ser el peso de B. Que tienen magnitud es igual, ¿no? Al peso de A. Aparte de eso tenemos las tensiones, ¿no? Acá hemos dicho que para esta segunda cuerda va a ser una tensión 2, ¿no? Sobre todo la cuerda una sola tensión. Entonces vamos a dibujar, en este caso, va a estar en este sentido, ¿no? Tensión 2. Y si nos ponemos en el lugar de este cuerpo B, vamos a sentir que esta otra cuerda nos está tratando de jalar hacia atrás, ¿no? Por tanto, va a ejercer una fuerza en dirección contraria. Así que lo pondremos de color, de este color. Entonces, la tensión 1 va a estar actuando en sentido contrario. Esa tensión acabo de encontrar hace un momento, ¿no? Y este es esto, ¿no? Esta es la tensión T1, y ya tengo su magnitud, ¿no? Y no hay más fuerzas, ¿no? Entonces el peso va a tener dos componentes, una en la dirección perpendicular al plano inclinado y otra paralela al plano. Este ángulo de 37 grados, ¿no? Se va a reproducir acá, ¿no? Entonces, este ángulo de acá, si aquí hacemos un poco más delgado, por ángulos complementarios se reproduce, ¿no? Como acá hay 90 grados en este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces la suma de este ángulo agudo con este otro agudo en este triángulo rectángulo que se forma, ¿no? Acá vamos a colocar. Estamos hablando de este triángulo. Bueno, voy a pintar de este color, a ver. Ahí pueden ver, ¿no? Ese triángulo rectángulo. Entonces, por geometría, ustedes ya deben saber que este otro ángulo, ¿no? Este 37 más este otro tienen que sumar 90, ¿no? Para que con este otro 90 nos dé 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, siempre suman 180. Entonces, como este ángulo de acá es el complemento de 37 grados, así para lo que resta para llegar a 90, entonces acá también podemos ver que de acuerdo a este eje que está perpendicular, acá también hay 90 grados, ¿no? Si es el complemento, entonces este ángulo de acá va a ser el mismo que este, ¿no? Porque es el complemento de este otro. Aquí también hay otros 90, ¿no? Entonces ese ángulo se va a reproducir justamente aquí.
por ángulos complementarios, ¿no? Pues ahí están los 37 grados. Entonces, por la trigonometría también, el peso con sus componentes también forma un triángulo rectangular acá, ¿no? Y vamos a tener que el peso de B en X, ¿no? Bueno, acá podemos establecer un nuevo sistema de referencia, ya no el anterior, sino alineándolo, ¿no?, a la dirección perpendicular al plano, que podemos decir que sea nuestro nuevo sistema de referencia y el X también, ¿no?, que sea paralela al plano. Y por comodidad y mejor, como buen, se acostumbra poner la dirección positiva en la dirección del movimiento, ¿no? Para que no tengamos dificultad más después cuando ya tenemos un movimiento con aceleración, ¿no? Dificultades con el signo. Ok. En este caso, con este nuevo sistema, entonces vamos a decir que vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver. En la dirección X, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas en la dirección X. Va a ser igual también a 0, porque acá se está subiendo con velocidad constante, ¿no? Velocidad constante implica aceleración 0. No hay aceleración. Como hace rato ya les he dicho. Por eso que acá tenemos entonces la tensión T2 solamente, positivo, menos la tensión T1, está en sentido contrario, y menos la componente del peso en esa dirección del plano, que sería el peso menos el peso en B, pero la componente X, ¿no? Sí, dígame. A ver, ¿quién es? Allí se toma también la fricción. Ah, sí, también nos dicen, ¿no?, que hay una fricción, ¿no? ¿Verdad? Los cuerpos A y B pesan y se mueven con el coeficiente de fricción o el deslizamiento 0, es para los dos cuerpos, ¿no? Si es para los dos cuerpos, sí hay que considerar más la fuerza de fricción. Entonces hay que dibujarlo también. Lo pondremos de qué color le pondremos. Ya se me acabaron los colores. No. Desglosado le pondré. Ya, vamos a colocar entonces la fuerza de fricción, porque nos dice en el enunciado que se aplica para los dos cuerpos, ¿no? Ok, como hemos dicho, se va a estar siempre en sentido contrario al movimiento, ¿no? En ese sentido, en este caso está subiendo con velocidad constante en la dirección del plano del cuerpo, ¿no? Entonces, esta va a ser la fricción cinética, ¿no?, en B, ¿no? Entonces, eso más hay que agregar, entonces, como está en sentido contrario, va a ser menos la fuerza de fricción cinética. 2 le pondremos para diferenciar del otro, ¿no? Para este cuerpo. Aquí también 2. Sub 2. Ya. Entonces, todo eso va a ser igual a 0, ¿no? Porque como sube con velocidad constante, eso es aceleración en X, va a ser 0. Ok, de acá nos va a interesar saber la tensión T2, ¿no? Despejando T2, ¿no? Va a ser igual. Todo esto va a pasar con signo cambiado, va a ser igual a la tensión T1 más la componente del peso en X y más la fuerza de fricción
cinética 2, ¿no? Listo. Para la fuerza normal, hay que hacer el análisis de la sumatoria de fuerza en la dirección Y, que es perpendicular al plano, que también va a ser igual a cero porque no hay movimiento en esa dirección. Las fuerzas son la fuerza normal, que está ahí, N sub B, y en sentido contrario está la componente del peso, que le vamos a poner B doble y eso. ¿Y qué más hay? No hay más, ¿no? En la dirección perpendicular al plano, ¿no? Así que eso es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, la fuerza normal, cuando estamos con un cuerpo en un plano inclinado, va a ser menor, ¿no? Que el peso total, porque aquí solamente es la componente, y una componente siempre menor que el peso total. Por la trigonometría, entonces, va a ser igual a ¿qué? Al peso en B, la componente en Y. Como está opuesto al ángulo, con la función seno vamos a usar, ¿no? Seno de ese ángulo que se produce, ¿no? Que es de 37 grados. A ver, seno de 37 grados. Entonces, lo calculan. El peso de A y el peso de B son los mismos, ¿no? Tienen el mismo peso de 50. Así que va a ser 50 por el seno de 37 grados. Ya redondeando 30 nomás, ¿no? A ver, seno de 37, 0,6. 0,6 por 50, 30, ¿no? Ya, aproximadamente es 30. Esto es igual a 30. Sus unidades, kilogramos fuerza. Esa es la fuerza normal que actúa sobre este cuerpo B, ¿no? Y lo vamos a utilizar para el cálculo de la tensión 2, ¿no? Eso va a ser igual. Tensión 1 ya lo teníamos, era 10, ¿no? Lo que habíamos sacado anteriormente. Más la componente X del peso, eso sería 50 con la función coseno, porque es el cateto adyacente al ángulo, coseno de 37. Y más la fricción, que es el coeficiente de fricción cinético, que es para ambos igual 0,2, ¿no? Por la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal que acabo de encontrar que es 30. Donde acá haya tensión T2 ya voy a tener, ¿no? Calculando vamos a tener 10 más 50 coseno de 37 grados más coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, que es en este caso 30. Ya no es 50 como cuando está el cuerpo en una superficie horizontal, ¿no? Ya vamos a redondear 56, ¿no? Igual a 56 kilogramos, pues. Eso sería igual a T2. Y finalmente, para el cuerpo que cuelga, ¿no? Ya saben, en toda esta cuerda, como pasa por una polea ideal, ¿no? No va a cambiar la tensión, es la misma en toda la cuerda. Por lo tanto, aquí si hacemos el diagrama del cuerpo C, ¿no? Acá está. Entonces, sobre el cuerpo C, obviamente va a estar bajando con velocidad constante hacia abajo. Las fuerzas que actúan van a ser su peso
y siempre va a estar dirigido hacia abajo. Vamos a poner por la aceleración de la gravedad, entonces acá vamos a ponerlo W sub C, peso en C, y la cuerda eh, que está en sentido contrario, ejerciendo una tensión sobre el cuerpo, va a ser la tensión T2, ¿no? Vamos a pintar, creo que con azul estaba. La tensión T2. Como el cuerpo C no está en contacto con ninguna superficie, ¿no? Está en el aire ahí, o en el vacío. Entonces si no está en contacto, no hay fuerza de normal, porque la fuerza normal es de contacto con una superficie, ¿no? Y no hay más fuerzas, ¿no? Solamente esas dos fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical para este cuerpo C va a ser igual a cero, ¿no? Porque también se mueve con velocidad constante en la dirección vertical. Entonces, velocidad constante es cero. Tensión T2 va a ser igual al peso, ¿no? Es decir, menos debía ser, pero ya cuando pasa el otro menos debe ser más, ¿no? Menos, esto va a ser igual a cero. Y acá T2 en magnitud va a ser igual al peso del cuerpo C. Entonces, ese peso, esa tensión, bueno, el peso es igual a, de acá entonces el peso ya podemos decir que va a ser igual a 30, ¿no? Kilogramos, pues. Aquí te sale 48, ¿qué pasó? ¿Algún error por ahí? Mm, El coseno que dice en el eje Y, ¿no era ujú. coseno de 37 en vez de seno? Al revés es Inge. A ver, ¿dónde estamos? Aquí en B era, sí, era al revés, ¿no? Este era coseno, sí, 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 sí. Ya, aquí lo vamos a corregir entonces. Este era coseno de 37. Y aquí entonces, ¿cuánto salía? Bueno, coseno de 37, aquí lo están redondeando a un valor más, a 0,8, ¿no? Para que salga así exacto. 0,8, 50 por 0,8, 40, ¿no? Ya, va a ser 40. Listo, entonces acá entonces vamos a corregir en vez de aquí 30, va a ser 40, ¿no? Y entonces calculando, aquí seguramente es 48, ¿no? Luego verificamos. Tengo que borrar esto, ¿no? Esto es con el seno. Ok, entonces vamos a tener 10 más 50 seno de 37 más 0,2 por 40. 48 es redondeando, ¿no? Y como aquí es igual a ese mismo valor, entonces acá corregimos. Y esto va a ser igual a la tensión en magnitud, ¿no?
48 kilogramos fuerza, ¿no? Ok, bueno, entonces de esa manera ya está. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Preguntas? Ah, yo tengo una. Sí, adelante. ¿Las tensiones siempre van a ser diferentes o en qué casos van a ser iguales? Para los problemas que vamos a resolver, no vamos a meter ya lo que es el dinámica del sólido rígido. Entonces vamos a siempre trabajar con poleas ideales. Entonces, para cada trozo de cuerda va a haber una sola tensión, ¿no? Entonces, aquí, como ves, hay dos cuerdas, ¿no? Una cuerda que va del cuerpo A al cuerpo B. Entonces vamos a decir que hay una sola tensión, ¿no? Del cuerpo B al cuerpo C hay otro pedazo de cuerda. Y en toda esa cuerda también va a haber una sola tensión, pero es diferente a la otra, ¿no? Entonces, para cada trozo de cuerda, vamos a decir que va a ser una diferente tensión. En dinámica de sólidos. No, aquí en dinámica simple, ¿no? Sin considerar los sólidos. Porque si fuera ya con sólido rígido, ya tendríamos, acá ya la polea ya no sería ideal. Entonces aquí ya tendríamos, de la cuerda que va de A hasta la polea, tendríamos una tensión. De la polea al otro lado sería otra tensión, ¿no? Acá entonces ya tendríamos 4 tensiones diferentes si es que consideramos eh, poleas no ideales, ¿no? Entonces, eso no va a haber en el examen, ¿no? Todo va a ser entonces, poleas ideales. Entonces, en ese caso, para cada cuerda va a ser una sola tensión, ¿no? No importa si está pasando por una polea, la polea solamente va a hacer que cambie la dirección de esa tensión, nada más, ¿no? Pero la tensión se mantiene constante, ¿no? La magnitud. Está bien, gracias. Poleas ideales entonces. Sí, con poleas ideales, ¿no? La polea ideal Sí. ya saben que tiene la característica que tiene masa cero, momento de inercia cero, y la fricción con la cuerda también va a ser cero, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, si no hay más, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta, ¿el kilogramos fuerza es lo mismo que Newton? Sí, ¿no? Perdón, ¿cuál es tu pregunta? Yo conocía, bueno, me confundí al principio porque decía kilogramos fuerza, pero es lo mismo que Newtons, ¿no? No. No es Pero igual. son Revisar los... formas de nombrar las unidades que miden la fuerza, ¿no? Ambas. No son lo mismo, pero más o menos son unidades de medida. Son ambas unidades de fuerza, pero no son equivalentes, ¿no? Claro, a eso me refería, perdón. Ya, muchas gracias. Ya. Luego, Sí. Kilogramos fuerza se utiliza en el sistema técnico, ¿no? Bueno, vamos a verlo un poco las diferencias en la gracias. siguiente clase, ¿no? Hasta luego.